Bunkeros, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a su programa Búnker Informativo. Yo soy Janet Vázquez, como siempre, encantada de tenerlos, saludarlos, de seguirnos a través de los diferentes medios y plataformas que tenemos para todos ustedes. Hoy, un tema obligado, la reforma electoral, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador hace ya algunos meses, pero que ha estado en la Cámara de Diputados en análisis pues desde la semana anterior y que ha dejado también diferentes opiniones, comentarios, análisis y por supuesto una manifestación, una marcha en favor del INE este domingo pasado. Así que vamos a abordar ese tema, vamos a platicar cuáles son esos puntos que propone Andrés Manuel López Obrador reformar en nuestro país y qué es lo que implica. ¿Hay algún riesgo en la democracia, como lo han señalado algunos analistas? De eso y más vamos a platicar. Quédese con nosotros. Esto es Búnker Informativo. Y bien, pues me da mucho gusto recibir en este estudio por primera vez. Nos acompaña, él es el periodista y analista político con mucha trayectoria ya en los medios de comunicación, con una amplia participación también en Canal 44, también en Imagen, en donde tiene una colaboración y además profesor investigador del área de periodismo en la Universidad de Guadalajara. Julio Ríos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Janet, gracias y saludos al auditorio de Búnker Informativo. Estoy muy contento de estar aquí. Pues es que es un tema que llama la atención y que nos demanda también el estar analizándolo, ¿no? Desde los puntos de vista, siendo lo más objetivos posible. ¿Qué está bien? ¿Qué no está bien de estas reformas que está proponiendo el presidente? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo has visto toda esta situación que se ha generado? Y bueno, pues comenzando porque, pues, ¿qué es lo que dice o lo que está proponiendo el presidente con esta reforma? Sí, mi estimada Janet, gracias. Primero, hay que recordar que hay diversos puntos polémicos a los cuales podemos entrar uno por uno si gustas. Uno es la transformación. Unos dicen desaparición, otros dicen transformación. Cada quien lo está manejando desde su propia óptica. Efectivamente, la oposición dice que van a desaparecer el INE y los morenistas o la gente que apoya, que son varios partidos que apoya la Cuarta Transformación, dicen que es una transformación a el INEC, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Ese es uno de los puntos. El otro es la desaparición de los órganos locales. El otro tiene que ver también con la forma en que se van a elegir a los diputados y otra más con el financiamiento público. Y el quinto podría ser el voto electrónico, en el cual al menos creo que ahí sí hay un consenso y prácticamente todos están de acuerdo en que se debe dar esta transición, aunque no se puede dar de manera abrupta, sino que tendría que ser gradual. Hablando primero sobre el tema del INE, actualmente cuenta con 11 consejeros que son electos por el Congreso de la Unión, es decir, por la Cámara de Diputados, con las 3/4 de estos diputados. Y los consejeros tienen un periodo de 9 años en el cargo y se eligen de forma escalonada. De hecho, en el 2023 se estarían venciendo los nombramientos de 4 consejeros y se tendrían que renovar si es que continuara el sistema que ahora tenemos. Entre ellos, por cierto, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que están pues todos los días en la boca del presidente, que son a quienes Sí. ha criticado. Y quienes han pasado, ¿no? Por ese instituto. Y a quienes, exactamente, sí. Un instituto en el cual, por cierto, el presidente en los 90, cuando era presidente nacional del PRD, apoyaba que fuera este esquema autónomo, ¿no? Hay que recordar que incluso el mismo presidente en su momento apoyó la llegada de José Woldenberg como titular de este primer IFE, cuando se llamaba así. Cuando lo conocíamos como el IFE. Efectivamente, y ahora pues ha cambiado totalmente este discurso, que no es el único que ha cambiado el discurso, también los partidos políticos han cambiado, porque por ejemplo, en el Pacto por México, que se propuso en el anterior sexenio, partidos como el PAN o como el mismo PRI estaban de acuerdo en la desaparición de los órganos locales en aquel tiempo. Hay notas periodísticas que lo confirman. Hoy ya no están de acuerdo, hoy dicen que no.
Pero bueno, es parte de estos cambios que luego vemos en la política. Me recuerda mucho a lo que pasó también con el tema del ejército en las calles, Sí. quienes estaban antes en contra, que eran pues los partidos de izquierda, pues ahora ya lo defendían, y quienes estaban a favor antes, ahora ya decían que no, que había que regresar al ejército a las calles. Es decir, todos cambian. Intereses, ¿no? Que luego se mueven ahí, estos intereses y ya se van haciendo para un lado o para el otro de acuerdo a lo que les vaya conveniendo. Pero bueno, a ver, el INE, antes IFE, Ok. nace como un instituto que va a ser un árbitro, digamos, y poniéndolo así como en un partido de fútbol, ¿no? Un árbitro que va a estar, pues no va a estar de ningún bando, sino va a ser el que, pues va a estar ahí coordinando y también poniendo las reglas del juego, las reglas del partido. Hasta este momento ha sido así el INE. Así ha sido porque ha habido alternancia en México. Vimos cómo en el año 2000, yo creo que desde el 97 comenzó ya a verse esta Alternancia. efervescencia democrática y alternancia, cuando por primera vez en ese año del 97 el PRI, que era el partido gobernante, pierde la mayoría en la Cámara, aunque ahí no hubo un cambio de presidente. Fue ya hasta en el año 2000 cuando llega Vicente Fox, que llega la primera alternancia después de 71 años, y luego vimos cómo también en el año 2012 regresa, y en el año 2000 el PRI, y en 2018 llega con un resultado abrumador, hay que decirlo, pues el actual presidente. Entonces, por supuesto que sí se han garantizado estas transiciones electorales, estos triunfos en paz. Creo que el papel del IFE, del INE, actualmente le ha dado tranquilidad y certeza a los ciudadanos, sobre todo por el esquema. Hay que recordar que antes era una Comisión Federal Electoral, así se llamaba, que pertenecía a la Secretaría de Gobernación y era la que organizaba los comicios. Entonces era juez y parte. Y después de Claro. lo que pasó en el año 88 con las acusaciones de fraude, la caída del sistema famosa, en la cual durante varias horas no hubo registro ni conteo porque decían que hubo fallas técnicas supuestamente, y aparece ya como ganador Carlos Salinas de Gortari en una elección muy cuestionada contra Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y entonces es cuando la sociedad civil, hay que decirlo, exige este tipo de cambios. Ha sido la sociedad civil la que ha empujado la creación de los organismos autónomos, que no Y solo está el, el IFE, sino la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hoy capturada tristemente, por cierto, por el partido en el poder, y otros más, como el Instituto Nacional de Transparencia, la Comisión Reguladora de Energía y otros más, estos organismos autónomos. Este INE entonces nace como un ente ciudadano, autónomo precisamente para no ceder a presiones, y el esquema ha sido gustado a nivel mundial, porque incluso el INE ha ido a capacitar a las nuevas democracias, a los países que por alguna razón tuvieron algún proceso de una revolución o de un cambio de régimen y que quieren incursionar en la democracia electoral. El INE ha ido a capacitar a estos países, porque el esquema es de que son los ciudadanos, son los vecinos, las personas que viven en tu colonia, quienes están cuidando las casillas, quienes están realizando el proceso ese día. Y te comentaba hace rato, pues, que hay 11 consejeros, y lo que se busca con la reforma del INEC es que solamente haya 7 consejeros y que sean electos por voto popular, que esto es lo que ha causado muchísima polémica. Cada poder, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, presentaría a 20 candidatos, y tú entonces, como ciudadana, como ciudadano, votarías por los que tú quieres que estén en ese Consejo General del INE. Y esto pues tiene varias complicaciones. Número uno, no hay ningún país en el globo terráqueo que elija órganos electorales de esa manera, por voto directo. Por supuesto que no, porque requieren una especialización técnica. claro. El IFE, el INE, durante su historia, se ha ido, sí, encareciendo en su costo, pero porque se le han ido sumando atribuciones, y esto es por lo cual se justifica una especialización técnica de sus integrantes en el Consejo General. El INE no solo hace elecciones, tiene muchísimas labores, como la emisión de las credenciales,
El padrón que usamos prácticamente todos los días en una nuestros cédula, trámites. una cédula de identidad en los hechos. También el padrón, que mucho se ha dicho que el padrón regresaría a la Secretaría de Gobernación y eso sin duda es un retroceso brutal para la democracia. Es decir, es un gran riesgo porque todo lo que se superó durante 30 años estaremos regresando. También el INE hace el monitoreo de radio y televisión, la asignación de las pautas publicitarias, los spots, porque ya no se puede comprar como antes. Publicidad en radio y televisión. Después del 2006 eso se acabó con una reforma y también fiscaliza las campañas, también recibe quejas, también garantiza el cumplimiento de la equidad de género entre los partidos, entre los ¿no? partidos. Los cargos y todo eso, desde las mismas candidaturas. Y ahora las consultas. Entonces son muchas atribuciones por las cuales se han carecido y por los cuales se requiere una especialización técnica. Y ya nada más para terminar este punto, perdón, Janet. Adelante. Si van a andar haciendo campaña los candidatos a consejeros electorales, número uno, ¿quién les va a dar ese recurso para hacer campaña? ¿Van a ser los partidos políticos o quiénes? ¿O las fuerzas que ahí tienen intereses oscuros? Pues entonces va a salir peor aún, Es porque complicado. ese cordón umbilical que dicen que le quieren cortar de los partidos, pues la verdad que no es lo adecuado. Entonces, lo que sí se pudiera hacer es, por supuesto, que hubiera exámenes reales de oposición para que llegara gente muy preparada, que no quiero decir que no esté llegando. Vemos en los consejeros estatales, por ejemplo, que tienen un perfil técnico especializado muy interesante. Lo vemos aquí en Jalisco. Han llegado personajes que le saben, ¿no? Porque ahora es el Consejo General del INE el que elige a los consejeros estatales. Antes eran los congresos y ahí se metían la mano, como se dice coloquialmente, la mano pachona, los partidos políticos de manera clara, ¿no? Lo que se requiere son exámenes de oposición, seguir fortaleciendo ese diagnóstico de los candidatos y que se insaculen. Simplemente, a ver, estos 15 cumplieron los requisitos porque tuvieron las mejores calificaciones y el mejor currículum, Porque tienen pasaron calificaciones los exámenes, altísimas, etcétera. de aquí sorteamos. Claro. Eso sería mucho mejor que pensar en esta vacilada de que anden los consejeros electorales buscando el voto popular. Imagínate, ¿no? En ningún lado ocurre. Si hay países donde se eligen magistrados como Bolivia, con pésimos resultados, hay que decirlo. Ahí se perpetuó por eso Evo Morales. Y hay otros países como Estados Unidos donde eliges jueces, cosas así. Pero nunca autoridades electorales. Janet. Oye, y Julio, ya que haces mención pues de otros países, porque sabemos que pues en América, sobre todo en América Latina, pues hay democracias diversas, ¿no? Y luego llama la atención porque empiezan a comparar a México con toda esta situación con Venezuela y luego que Cuba y su régimen pues más autoritario. ¿Vamos para allá? ¿Hay que preocuparnos o todavía estamos muy lejos? Yo pienso que quizá es un poco desproporcionado decir eso de que vamos a hacer como Cuba o Venezuela. Ya estamos a 2 años de que termine el sexenio y en realidad no se han visto reformas en ese sentido. En lo económico el presidente es ultra pragmático y no arriesga nada en ese sentido, ¿no? Vemos los que están tanto en el Banco de México como en Hacienda, son perfiles que, digamos, también son de la tecnocracia, ¿no? Que eso nos llevaría a discutir otro término que se está acuñando en ciencia política, que es el tecnopopulismo, pero bueno, eso es otro cantar. Pero sí tenemos que preocuparnos, o sea, es decir, no veo que vayamos en esa dirección, pero por supuesto que sí tenemos que preocuparnos con estos pasos que se están haciendo, porque lo que se busca más bien al transformar al INE en el INEC y con esta conformación de los consejeros electos por voto popular, por supuesto que va enfocado a tener un férreo control, como ya se tiene en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un férreo control de un organismo que debería haber sido autónomo. Por supuesto que lo que se busca es, sin duda, tener ahí pues títeres. Creo que ese es el real fondo de que sean por voto popular y de esta transformación. Y el centralizar también es súper riesgoso que ahora sea un solo instituto el que lo vaya a realizar. Que ahí es el otro tema, que es la desaparición de los órganos locales electorales, los OPLES famosos, que son los institutos como puede ser el Instituto Electoral de Jalisco, el Instituto Electoral de Chiapas. Hay 32. Y estos son
los que organizan las elecciones. Hay que decir que hay una tendencia a centralizar desde el año 2014. Insisto, en el Pacto por México ya se promovía un único instituto para evitar la duplicidad de funciones. Antes incluso pues había 2 mesas directivas de casilla en cada lugar que te ibas a votar cuando eran elecciones concurrentes. Hoy solo hay una mesa directiva porque ya le quitaron este tema de la capacitación a los órganos locales. También le quitaron la fiscalización. Ujú. Es decir, ahora es el INE el que fiscaliza todas las campañas, incluso las de los alcaldes o los gobernadores. Por eso recordemos que a Félix Salgado Macedonio se le quita la posibilidad de ser candidato por temas de anomalías en la fiscalización. Había sido señalado por temas de género y fíjate, por eso que ya bastaba y sobraba para no ser candidato. Eso al final no fue lo que No pesó, fue, sino la ajá. fiscalización. Entonces ya le quitaron eso también a los órganos locales. Hay que decir que sí ha habido Pero esta tendencia. desaparecerlos sería lo ideal. No, no lo creo. De manera abrupta, no, por Ujú. supuesto. Podría discutirse si de manera gradual se tendría que hacer, pero si estamos frente a una elección presidencial, me parece que es una muy mala idea desaparecer en estos momentos a los órganos locales electorales. ¿Estarías tú sumándole de golpe y porrazo al INE 1,600 elecciones en un solo momento? ¿Por qué digo 1,600 elecciones? Porque en el 2024 se van a elegir 1,580 alcaldes Sí. o renovación de cabildos, alcaldesas, alcaldes, y también 9 gobernadores y 27 Exacto. congresos locales. Imagínate, todo de golpe y porrazo. ¿Qué significa? Más la presidencia y todo lo que conlleva, ¿no? Más lo que ya tiene con los senadores, con la elección de senadores, de diputados y del presidente de México. Imagínate, esto implica Una también locura. el PREP. Ujú. Es decir, bueno, el canto, el día que van llegando la noche, que van llegando todas las casillas, las actas electorales, el canto, el PREP y los cómputos de 1,600, de golpe y porrazo, cosa que no hace actualmente el INE. Y que Ujú. quieren hacerlo con un INE recortado, imagínate, con 7 consejeros, y que de todas formas tendrían que crearse juntas locales municipales, no solo con la junta local que hay en los estados, alcanzarías a sacar todo ese trabajo de organización y de cómputo de estas elecciones. Me parece que no le están ahí Sí, no, calculando. sería una locura. Sería una locura. Que luego esto ha caracterizado al actual gobierno federal, que hacen muchas ocurrencias. Lo vimos con el tema de las medicinas, que nació, por ejemplo, con una idea que parecía noble, que era las compras consolidadas para Ujú. evitar altos costos y corrupción, y les ayudó la ONU, la UNOPS. Pero por supuesto que esto fue terrible porque no calculaban que para ir haciendo las compras de los medicamentos tú tenías que hacerlo con muchísimo tiempo de anticipación, casi un año, y que no era como ir a la farmacia a decir, oye, ¿me vendes este medicamento oncológico? Pues no, ese es otro tema Claro, que y ya luego estoy se vino en el mezclando. desabasto, pero bueno, Sí. ahí es un ejemplo, Que ¿no? estoy mezclando para ejemplificar cómo no se puede hacer las cosas por ocurrencias y ignorando la técnica e ignorando todo lo que implica. Un tema Y que... recortando presupuesto, que Sí, no. también, o sea, Y en la es democracia imposible. no deberíamos de escatimar en presupuestos. Que ahora que hablas del tema de la austeridad, está también la propuesta de reducir, de eliminar, mejor dicho, el financiamiento A los ordinario partidos. a los Ujú. partidos políticos. A ver, Que bueno, ahí dices, a ver, vamos revisándolo porque a veces quizá los partidos políticos pues no están haciendo el uso correcto de ese presupuesto, ¿no? En capacitación, en formación de políticos pues de calidad. Y dices, bueno, pues no hay campañas, pues entonces quitémosle el dinero. Pero bueno, ahí, ¿cuál es tu análisis? ¿Qué sería lo mejor o lo ideal? mira, la razón de ser del financiamiento público, por supuesto, tiene que ver con que luego no haya intereses oscuros ahí en las campañas, que no solo hablamos de dinero de la delincuencia, sino, por ejemplo, dinero de empresarios que quieren incidir y que luego quieren recuperar su inversión con obra pública o con contratos, ¿no? Que eso es lo que se quiere evitar. No quiero, por supuesto, ser ingenuo de decir que no pasa. Por supuesto que aún con dinero público está pasando esto
y se tiene esta presencia Sí, que del llegan al dinero poder ilícito. y tienen un montón de compromisos ahí porque les quedaron debiendo a todos los apoyos a empresarios y demás. Siempre. Eso ocurre y ya por eso siempre hay empresarios favoritos en los gobiernos de todos los niveles, municipales, estatales y por supuesto federales, ¿no? Claro. Que vemos que también en el federal se han otorgado contratos sin licitación casi por regla, ¿no? Entonces, tiene esta razón de ser el dinero público. Sí estaríamos muchos de acuerdo en que se reduzca, por supuesto. Me parece que tiene sentido el hecho de que solo en tiempos electorales aportes la mayor parte de este financiamiento y no así en los demás años. Pero aquí tenemos también otro problema. En México hay elecciones todos los años. Acabamos de ver en este 2022 la elección de Hidalgo, la elección de varios estados y en 2023 viene la del Estado de México y la de Coahuila, por ejemplo. Todos los años hay elecciones, y va a haber diversos también alcaldías en varios estados. Entonces, ahí pues vas a tener que darle todos los años. Entonces, eso de que reducir el financiamiento ordinario cuando no hay elecciones, pues entonces es una imprecisión. Claro. A menos que salga, por supuesto, de las bolsas estatales para los procesos estatales. Porque ahorita hay dos bolsas, que es el dinero que se le da a los partidos por ejemplo, aquí en Jalisco, es que se les da casi 400 millones de pesos, y el nacional, que se les da casi 6,000 millones de pesos. Por supuesto que sí es una cantidad exagerada, y entiendo que los partidos políticos se supone en teoría que cuando no hay elecciones tienen muchas actividades, capacitaciones a los jóvenes, desarrollo de perfiles de las mujeres, de género, etcétera, que no hacen. También no vamos a tapar el sol con un dedo. Muchos partidos no lo están haciendo, pero deberían. Pero por supuesto de que debe de reducirse esta cifra escandalosa, sí. Eliminarla de tajo, yo sí lo veo riesgoso, porque ahí sí le estás abriendo la puerta a quien A que a lleguen quien sea. otros que digan, nosotros los vamos a financiar, los vamos a patrocinar a cambio de otras cosas. Y eso es donde se pone peligroso el asunto. Sí, incluso, o sea, la Cuarta Transformación Morena critica mucho a la oposición porque hay presencia de empresarios ahí que dicen que son conservadores y enemigos de ellos. Pues ahora entonces, al no haber dinero público, pues esos mismos empresarios pues van a ser los que van a apoyar esos movimientos de oposición. O sea, hasta ellos mismos están con una contradicción profunda, ¿no? Sí. Proverbial, así que imagínate. Que de por sí, Julio, ya ahí vemos algunas campañas medias sucias y demás ahí Eso que todo el existe. mundo le mete mano. Ahora pues, sería complicado. Pero bueno, entonces esos son los puntos más importantes. Hay mucha polémica, hay un análisis que se tiene que hacer profundo sobre todo esto. ¿Y qué posibilidades le ves tú de que pueda avanzar esta reforma? Yo creo, mira, yo era de los que pensaba que no iba a pasar porque se necesita la mayoría calificada al ser una modificación constitucional, que por cierto no es la única reforma que está en la mesa, la del presidente, es la que sí nos está llamando mucho la atención porque busca modificar 18 artículos, pero hay 106, tengo entendido, de diferentes diputados y fuerzas políticas que están ahí en el Congreso y que también podrían salir dictaminadas. Es decir, quizá no salga la que pide López Obrador, pero quizá dentro de algunos puntos ahí que vienen, como la del voto electrónico, que sí hay consenso, y que tampoco podría ser de golpe y porrazo, porque también tiene que ser gradual, porque requiere una inversión, requiere una capacitación, requiere desarrollo de tecnologías que por ahora no tenemos. Socialización con la gente, etcétera. Y pasar a una elección totalmente digital en 2024 me parece aventurado y con un riesgo de que ahí sí haya muchísimos hierros técnicos, imagínate, ¿no? Esto tiene que ensayarse y hacerse poco a poco. Tenemos que pensarlo en 6 o 12 años. ¿Y por qué tanto tiempo? Porque no se ha hecho antes, ¿no? En Brasil se hizo este voto electrónico con éxito, ahora con la elección de Lula, que venció a Bolsonaro por un margen muy cerrado, por cierto, porque tenía 25 años probando este sistema y fue de manera gradual. En Jalisco se han tenido experimentos exitosos. Urnas electrónicas ahí, pero ha sido menor. Ha sido como una muy prueba marginal de lo que se puede lograr. Ha sido marginal. Pero yo creo que esto del voto electrónico terminará pasando. El tema de la elección de diputados quizá vaya pasando una reducción,
no como la que pretende actualmente de reducir 200, quizás se reduzcan 100. Quizá ahí en ese tema haya algún tipo de acuerdo entre las fuerzas políticas, porque este es otro tema bien interesante, cómo se pretende elegir a los diputados. Actualmente en México hay 300 diputados de mayoría y 200 plurinominales, que hay que decir que los plurinominales no tienen el mejor de los prestigios ni la mejor de las famas. Y que siempre han querido ahí también como eliminar esa parte de los pluris. Que tienen su razón de ser también. Yo sé que no es popular decirlo, pero tienen su razón de ser. Pero claro que podrían reducirse, 200 son muchísimos plurinominales, pero lo que quiere hacer la reforma, que luego muchos dicen a ciegas, van a eliminar a los plurinominales, no es cierto. Lo que la reforma está proponiendo es que todos sean plurinominales, lo contrario. ¿Por qué? Porque lo que se está proponiendo es desaparecer todos los distritos electorales, que ya no haya 300 distritos, y que estos 300 diputados sean electos por listas, como se hace en Italia, como se hace en España. En España, cada comunidad autónoma, que es el equivalente a las entidades federativas, aporta cierto número de escaños al Congreso y se hace por listas. Es decir, ahí no hay un representante de tu distrito en esos países, sino que tú votas y si el Partido Colorado sacó el 50% de los votos, va a tener el 50% de la Cámara. Y si el Partido Celeste, decide entonces por dedazo de esto y esto y esto. Esto fortalece la partidocracia, porque ahora quienes quieren ser diputados tienen que quedar bien con las cúpulas partidistas para que te pongan en un lugar destacado en la lista, en los primeros, porque si te ponen ya en la cola no entras. Entonces esto, insisto, fortalece la partidocracia y anula la representatividad territorial que tenían los diputados de mayoría. No, y si de por sí los diputados ahí cuando son candidatos, ahí van a pedir el voto a las colonias, a los distritos, a las zonas que representan. Y luego ya se olvidan, pero por lo menos ahí se paran, ¿no? Imagínate, no con esto ya ni siquiera se pararían ahí a darle la cara al ciudadano. Exactamente. A mí, por eso el sistema mexicano, que es mixto, hay 3 sistemas. El uninominal, en el que gana entra, como en Estados Unidos, ahí no hay pluris, ahí el que gana entró y el que perdió, adiós, ya no va a tener esa oportunidad de estar en el Congreso. Ajá. Y el de representación proporcional, que es el que te acabo de mencionar, que se realiza en países europeos, principalmente, también algunos sudamericanos, y el mixto, que es el que tenemos ahora, que el mixto que busca que los diputados de mayoría pues representan a cada distrito, pero los de representación proporcional, los plurinominales, representan a los partidos que no tuvieron un triunfo electoral, pero que sí tienen un suficiente número de votos para ser representados. Imagínate, te pongo un caso hipotético, en los 300 distritos gana un partido, el mismo, digamos el Partido Colorado, y el Partido Azul queda en segundo lugar, o el Partido Amarillo, el color que quieras, en todos. Tendrías ahí la deficiencia de que el partido que quedó en segundo lugar no estaría representado en la Cámara. Para eso son los plurinominales, para que toda esa gran cantidad de personas que votaron por partidos que no ganaron los distritos estén representados. Ese es el sistema. Lo malo es que se ha deformado porque han metido personajes impresentables, polémicos, a veces hasta con acusaciones de corrupción, o que luego son los que ves dormidos ahí en la Cámara echándose un sueñito y entran por la plurinominal. ¿No? Es decir, que ni se presentan. Adulteraron un sistema que tenía muchas bondades para que el Congreso tuviera ahí un espejo de la pluralidad política del país, de este mosaico que tenemos pluricultural en México. Pero bueno, entonces lo que quieren es hacer solo plurinominales y ojalá que eso no me parece lo mejor, ojalá no pasara. Lo ideal sería reducir de los 200 que tenemos plurinominales, reducir 100 y quizá hasta una redistritación que quizá ya no sea de 300, quizá 250 distritos para tener nada más 350 en la Cámara. Eso yo creo que no lo vería mal tampoco la ciudadanía, que estuvieras ahorrando esos recursos. Creo que eso sería positivo, pero no está planteado de esa manera, desgraciadamente. Julio, pues muy interesante todo este análisis que nos pones aquí en la mesa en Búnker Informativo, porque era muy importante pues revisar, analizar qué es lo que sí pues vale la pena, lo que no, lo que está mal. Ya vimos una manifestación ese domingo en defensa del INE. Creo que aquí lo que tiene que ganar, porque tiene
tiene que haber pues un análisis detallado, revisar muy bien, porque lo que tiene que ganar pues es la democracia en nuestro país y no un juego en el que pues el árbitro desaparezca, no exista o esté del lado de un solo equipo, ¿no? Ni que fuera el América. Exacto. No es cierto, espero que no seas del América, pero... Pues la verdad sí, pero bueno, no es un tema aquí futbolístico que estamos tratando, pero entiendo el concepto. Si hay un equipo que históricamente representó esa cooptación, esa tendencia a favorecerles, pues fue por parte de los arbitrajes, pues fue precisamente el América. En el imaginario colectivo así lo ven, ¿no? El América o el PRI eran los que eran beneficiados precisamente porque de no que había... les anulan un gol y, no, pues el árbitro vendido. Porque ¿no? estos principios de certeza, equidad e imparcialidad que tiene nuestro sistema electoral se deben de seguir manteniendo. Y por supuesto que todo es perfectible y por supuesto que podemos ir avanzando a otras reformas que realmente fortalezcan lo que existe, no que nos vayan a regresar al pasado oscuro, aquellas noches lúgubres en las cuales se aprovechaba para meter ahí los puños de los tamales de votos, así le decían a la operación tamal, o que campearon a sus anchas todos los mapaches electorales. Ese pasado, pues por supuesto que no queremos que regrese, pero sí, pues se pueden fortalecer cosas. El voto electrónico tendrá que ser una tendencia. Yo quisiera ver también una reforma en materia de que la fiscalización fuera aún más fuerte. Claro, porque los todavía partidos políticos deberían de estar bien fiscalizados y rendir cuentas de cada uno de pues ese peso que reciben, ¿no? Cada peso que reciben, porque es dinero público, es dinero de los ciudadanos y tendría que estar bien justificado lo que hacen. Eso sí es lo que hace falta. Pero no, por favor, que ya no lleguen los matraqueros al puesto de árbitro. Imagínate, eso sería espeluznante. Pues todo está en juego el futuro del país, el futuro de México, por supuesto. Estoy de acuerdo. La democracia tiene que ganar. Julio, muchísimas gracias. Gracias. Nos faltaron muchos puntos y estaremos muy al pendiente a ver a ver qué ocurre, que muchos se está cuestionando si el PRI inclina la balanza para un lado u otro y si se doblan. A ver qué pasa, va a estar bien interesante los próximos días y yo muy, muy contento de haber estado aquí platicando contigo y con tu auditorio, Janet. Gracias a ti por estar acompañándonos y cuando gustes puedes volver a venir para poder seguir platicando de todo eso porque dices, pues hay un montón de análisis, un montón de puntos que se pueden seguir ahí pues desmenuzando para revisar pues dónde está el meollo y qué es lo que mejor conviene a nuestro país, a todos los ciudadanos. Así que bueno, pues estaremos muy atentos de qué pasa con toda esta situación y ojalá que quienes van a votar, quienes van a decidir todo esto, lo hagan con un buen razonamiento y pensando en el bienestar de todas y todos los mexicanos. Esperemos que sí sea. Gracias, Julio. Gracias, Janet. Gracias. Él es Julio Ríos, es periodista y analista político. Ya lo escuchamos. Muy interesante todo esto que nos compartió. Con esto llegamos a la parte final. Ayúdenos a compartir este video en sus redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Spotify y también estamos en Twitter. Así que estamos por todos lados y tenemos también a los mejores invitados con los mejores temas porque aquí en Búnker Informativo hablamos de todo y para todos. Gracias.